Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Física y Ciencia para Todos. En esta oportunidad, una entrega sobre la prueba de hipótesis de estadística inferencial. Vamos a resolver un ejemplo, pero recordemos que es una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es un proceso ordenado, lógico y secuencial, por lo tanto se conoce como un algoritmo que conduce a decisiones frente a un conjunto de enunciados o afirmaciones. ¿Qué elementos de base tiene? Pues tenemos unos conceptos básicos que son: existen dos supuestos que son antagónicos. El concepto de hipótesis nula o hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos habla de que el parámetro estadístico que estamos revisando en la población conserva su comportamiento. La hipótesis alternativa desafía ese argumento. Lo que establece es que ese elemento o ha aumentado o es mayor o simplemente es diferente a lo que plantea la hipótesis nula. Esto siempre se hace con la consideración de un error. Cuando trabajamos con la muestra, tenemos un margen de error dado la variabilidad de los elementos que la componen y que no estamos trabajando con el 100% de los elementos donde queremos hacer valoración de la variable. De todas maneras, entonces tenemos un error que se establece para la prueba como un nivel de significancia. La prueba de hipótesis puede ser de dos tipos: sobre el estimador de la media o sobre el estimador de la proporción. Recordemos que la media hace referencia al promedio y la proporción hace referencia a la posibilidad de ocurrencia o no de ese fenómeno en el conjunto poblacional. Y evidentemente este algoritmo conduce a una toma de decisiones de aceptar la hipótesis alternativa o de generar un rechazo sobre esta. A continuación veremos el siguiente ejemplo. Un análisis elaborado en 2019 indica que un estudiante universitario gasta en alimentación 750.000 por semestre. Los efectos de la inflación llevan a pensar que este valor es mayor. Se toma una muestra de 35 estudiantes y se encuentra que el promedio de gasto es de 765.000, con una desviación de 38.000. Con un nivel de significancia del 0.05, es decir, un error del 5%, se puede afirmar el gasto de alimentación aumentó. Recordemos algunos pasos básicos para hacer una prueba de hipótesis. El primero es el planteamiento de las dos hipótesis o supuestos, la alternativa y la nula. Bien, luego reconocer que existe un nivel de significancia, el error, reconocer la muestra con la que estamos trabajando y la desviación que se tiene, bien sea de la población o bien sea que se ha obtenido de los datos de la muestra. El valor crítico es muy importante porque esto nos va a indicar la zona de aceptación o rechazo que va a tener la hipótesis alternativa. Generalmente hace parte de la ubicación y análisis gráfico de la hipótesis dentro de la distribución normal. Y la estimación del estadístico de prueba y conclusión. La estadístico de prueba es la distribución normal Z y la conclusión es que, dependiendo del valor que se obtenga, se contrasta con el valor crítico y se llega a la conclusión de aceptar o rechazar la hipótesis alternativa. Las reglas de estimación para la prueba de hipótesis son las siguientes. Tenemos un proceso para la media que está soportado en una de sus formas en la desviación poblacional. La segunda forma hace referencia al empleo de la desviación de tipo muestral. Estas dos se diferencian para la media en el factor desviación. Cuando trabajamos con proporciones, tenemos que el estadístico Z es la sustracción entre la proporción de éxito dentro de la muestra versus o sustrayéndose con la proporción de éxito en la población. Y Q vendría a significar la probabilidad de no éxito, recordando que P y Q son complementarios y siempre nos llevan al 100%. Observemos entonces el desarrollo de nuestro ejercicio. Muy bien amigos, entonces de acuerdo al conjunto de los datos, entonces vamos a proceder a hacer la prueba de hipótesis. Tenemos entonces un tamaño muestral de 35. Tenemos una desviación que se obtiene del estudio con los 35 estudiantes de sus gastos en alimentación de 38.000 pesos. El promedio dentro de esa muestra del gasto de los estudiantes es de 765.000, que comparado con el parámetro que existía en una anterior consideración de 750.000, pues se observa que es mucho mayor.
El nivel de significancia para hacer la prueba de hipótesis es del 5% o que expresado en forma decimal como equivalente de error es del 0.05%. Entonces, recordemos que el estadístico de prueba que vamos a utilizar es el estadístico Z, donde tendremos la diferencia entre la media muestral y la media poblacional, la desviación y la raíz del tamaño muestral. Para hacer esta prueba de hipótesis de esta validación del parámetro Z, debemos hacer un proceso. Este proceso, en primera instancia, recoge el planteamiento estadístico de las hipótesis. Entonces vamos al planteamiento de las hipótesis. Bien, las hipótesis son dos supuestos antagónicos. Entonces tenemos el primer supuesto, que sería la hipótesis nula, y el segundo supuesto, que es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula lo que nos está diciendo es que el parámetro de gasto o se mantiene igual o es menor. Entonces, nuestro parámetro poblacional o es menor o igual a 750.000, que era lo que se conocía con anterioridad. La hipótesis alternativa surge de que se considera bajo esta muestra de 35 estudiantes un gasto mayor a este valor, dado que se estimó un promedio de 765.000. Por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa desafía esa condición y nos dice que es mayor o igual a, es mayor a 750.000. A partir de ello, entonces, una vez hecho el planteamiento, debemos seguir con el establecer los valores críticos, es decir, las regiones donde estará la aceptación. Los valores críticos, en este caso, pues vamos a considerar una distribución normal como la que tiene Z. Entonces, en consecuencia, tenemos nuestra distribución acampanada. Dado que el signo de nuestra prueba de hipótesis a nivel de hipótesis alternativa es mayor, tenemos una prueba de cola derecha. Significa entonces que esta va a ser la zona de aceptación de HI y esta va a ser la zona de aceptación de HO. Evidentemente, en una prueba de hipótesis siempre la favorabilidad la lleva la hipótesis nula. En consecuencia, debemos estimar respecto a Z cuánto es este valor de referencia o valor crítico. Entonces recordemos que en la distribución acampanada de Z, la media campana tiene un valor de 0.5. Bien, a 0.5 le vamos a restar esta región que está estimada en el error, que es del 0.05. Entonces le restamos el 0.05. Bien, el hacer esa sustracción me va a hacer referencia al valor de Z, que me indicará la zona de aceptación de HO y la zona de aceptación de HI. Entonces hacemos la sustracción de 0.5 por 0.05 y encontramos un valor de 0.45. Bien, de 0.45. Es decir, esta región, bien, este valor acá nos expresa que el Z está asociado con un valor de 0.45. Recordemos que en la distribución de Z tenemos 4 cifras significativas. Entonces vamos a buscar en Z el valor de 0.4500 para posteriormente entonces establecer el valor de Z estadístico crítico. Observemos la estimación por tabla. Muy bien, una vez estimado que el valor representativo del área para la prueba de hipótesis es de 0.4500, buscamos ese valor dentro de la tabla Z. Como podemos apreciar, el valor de 4500 no se ubica directamente en la tabla, pero sí podemos establecer que ese valor se encuentra entre 0.4495 y 4505. De tal manera que tendríamos que establecer relación entre 1.64 y 1.65. De tal manera entonces que el promedio de esos dos valores nos daría el valor de 1.645, que sería el referencial para nuestro ejercicio. Muy bien, entonces como se observa, el valor de esta área asociado a un valor de Z es de 1.645. De tal manera entonces que el valor crítico
que separa la región de aceptación de HO y HI es 1,645. Al momento de llevar a cabo la prueba estadística del parámetro Z y obtener un valor menor a 1,645, estaremos aceptando la hipótesis nula. Y en caso contrario, estaremos aceptando la hipótesis alternativa. Entonces procedemos a hacer la valoración del parámetro Z estadístico. Tenemos entonces que hacer la sustracción de la media muestral menos la media poblacional. Entonces 765.000 menos 750.000 sobre la desviación del estudio, que es 38.000, sobre la raíz de la muestra, que es 35. Entonces, en la parte del numerador, al hacer esta sustracción, bien, obtenemos un valor de 15.000. Y al hacer el producto, el cociente en 38.000 y la raíz de 35, obtenemos el valor de 6.423,17. Y el parámetro estadístico Z resultaría entonces de la división de 15.000 entre 6.423,7. En este caso nos da un valor de 2.335. Bien, ahora, este valor de 2.335, ¿dónde se ubica? Entonces, de acuerdo a nuestro esquema de la campana, este valor cae o se ubica dentro de la zona de aceptación de la HI. Entonces, nuestra conclusión es la siguiente: como 2.335 es mayor a 1.645, que era el valor crítico, se acepta la hipótesis alternativa, es decir, HI. Por lo tanto, se puede indicar que el gasto de alimentación de los estudiantes en esa universidad efectivamente ha aumentado, con un nivel de confianza. Recordemos que tenemos un nivel de confianza en el estudio del 95%, que es el complementario, bien, que es el valor complementario a el error. Y de esta manera resolvemos nuestro ejercicio de prueba de hipótesis. Recuerda, suscríbete a nuestro canal para estar pendiente de nuevo contenido y dale un me gusta y comparte este video con tus amigos.